Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes que están en sus casas y bienvenidos a esta transmisión de este tiempo de estar junto a nuestro Dios, alabándole, cantándole canciones que expresan su grandeza, su poder, y también qué bueno estar juntos también para escuchar su palabra, para ver qué tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Y de hecho, pues a través de su palabra el Señor nos va a hablar grandemente, y espero que en estos minutos pues Dios sea tocando su corazón, y ese es mi anhelo, ese es mi deseo, y es por eso que quiero dejar todo este tiempo en las manos mismo de nuestro Dios, que Él sea hablándonos en esta mañana, tanto para ustedes como para mí. Lo necesitamos de esa palabra que viene de lo alto, esa palabra, para que nuestras vidas sean orientadas, sean guiadas. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos das para poder estar juntos por medio de esta transmisión. Señor, yo te pido tu dirección, tu guía, y que seas tú mismo en el poder de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy en estos tiempos que estamos todos todavía en nuestras casas a la expectativa de lo que va a acontecer, a la expectativa de lo que Dios está haciendo en el día a día, minuto a minuto. Espero que usted esté muy consciente de todas las cosas que estamos viviendo, pero al mismo tiempo consciente de que todo esto está bajo el poder de nuestro gran Dios Todopoderoso. En estos tiempos hemos dado mucha gratitud a Dios por la tecnología, que han sido estos medios por los cuales ahora podemos sentir esa cercanía, pues como que hoy está de moda este tipo de reuniones por medio de estos medios como el Zoom, WhatsApp, medios que tal vez los teníamos, pero que no eran como herramientas tan necesarias en ese sentido, pero damos gracias al Señor por todo esto. Pero esto en realidad nos hace sentir una cercanía, pero nunca va a igualar a la cercanía física. Esto es como momentáneo, algo que Dios ha puesto, como venimos diciendo, que es una buena herramienta, una bendición, pero esto no va a suplir en ningún momento esa cercanía física que nosotros necesitamos como seres humanos y como iglesia. Ahora, Jesús, que es Dios, vamos a ver que Él no necesita de la tecnología. Si bien es cierto, Él es el creador de todas las cosas, y seguro que la tecnología está inmersa también en su creación, pero Dios en verdad no necesita, como nosotros pues estamos hoy, de la tecnología para estar muy cerca de cada uno de nosotros. Pues tampoco ninguna pandemia, si podemos decirlo así, va a distanciar a Jesús de nosotros. En las Escrituras vemos que Jesús mismo en un cierto momento estaba ahí con muchas personas, y de pronto pues se aparecieron personas con lepra, con esta epidemia que en ese entonces era muy grave, muy difícil. Y vemos cómo Jesús se acercó a ellos, incluso los tocó y los sanó. Esto nos muestra también que Jesús siempre está cerca de nosotros. Solamente podemos ver aquí que solamente el pecado, dice la palabra, que nos separa de Dios, y ahí lo encontramos en Romanos, un versículo que tal vez usted lo conoce, cuando dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido podemos decir que solo el pecado nos separa de Dios. Caso contrario, Jesús está muy cerca a nosotros. Pero justamente Jesús mismo rompió este obstáculo con su muerte, con su resurrección. La Biblia nos muestra cómo Jesús está siempre muy cerca de cada uno de nosotros. Y es eso lo que en esta mañana pues quiero compartir con ustedes. Lo he titulado este mensaje, la cercanía de Jesús. Y vamos a ver algunos versículos ahí en el capítulo de Juan, capítulo 21. Si tiene su Biblia, también puede tenerla abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a empezar con el versículo 1 hasta el 14, pero voy a leer en primera instancia los 3 primeros versículos y luego lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ver qué nos dice este texto en cuanto a la cercanía de Jesús. Bueno, el texto empieza de esta manera, los 3 primeros versículos. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron,
pero esa noche no pescaron nada. Bueno, un poquito el contexto de este pasaje nos muestra que Jesús ya había resucitado. Como vamos a ver también, esta era la tercera vez que Jesús estaba cerca a sus discípulos después de haber resucitado. Es interesante que ahora vemos que Jesús por ahora no está ahí, pero ya vamos a ver cómo entra en escena Jesús en este gran pasaje cuando hablo de la cercanía de Él hacia nosotros. Estamos viendo que estos discípulos estaban juntos y luego Simón dice, voy a pescar, los otros discípulos dice, te acompañamos, y así vamos a desarrollar este pasaje, qué es lo que acontece mientras ellos están pescando. Vamos a ver también que fue toda una noche de un trabajo de pesca para estos discípulos, pero aquí justamente vamos a encontrar algo bien, bien interesante en cuanto a este tema que lo he desarrollado, que lo he titulado La cercanía de Jesús. Cinco cosas que quizá vamos a ver en este pasaje, ¿sí? En cuanto a lo que es la cercanía de Jesús hacia nosotros. En primer lugar, pues vamos a ver que Jesús siempre está junto a nosotros. Y vamos a irlo leyendo los siguientes versículos. En el versículo 4 podemos ver que dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Bueno, han pasado ya pues toda la noche estos discípulos pescando, está por amanecer, nos dice este primer versículo, el versículo 4, se presenta en la orilla y los discípulos no se dieron cuenta de la presencia de Jesús. Bueno, el primer punto, como digo, vamos a ver que Jesús siempre está junto a nosotros. Aquí una pregunta con respecto a este primer versículo 4, ¿por qué? ¿Por qué los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús? Quizá los discípulos estaban muy ocupados, estaban muy afanados, toda la noche habían estado pescando, pero esto nos muestra algo también muy interesante para ahora nosotros. Jesús, por un lado, siempre quiere estar junto a nosotros, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de su presencia, aun cuando Él está muy cerca a nosotros. Los muchos afanes cotidianos, puede ser nuestro trabajo, puede ser incluso nuestra propia familia, nuestros estudios, nuestras diversiones, muchas cosas que están en torno a nosotros que pueden distraer la presencia mismo de Jesús en nosotros, que está muy cerca a nosotros. Esto puede, en ciertas ocasiones, como digo, puede impedir ver que Jesús siempre está cerca a nosotros. Como estamos viendo en esta primera parte, estos discípulos estaban muy ocupados, muy afanados en su trabajo, toda la noche pescando, y cuando viene Jesús, ellos no se dan cuenta de que era Jesús que estaba muy cerca a ellos. Jesús nos observa, o Jesús observa todo lo que nosotros hacemos, porque Él está siempre junto a nosotros. Nosotros muchas veces, como digo, nos olvidamos, nos distraemos por tantas cosas en las cuales estamos sumergidos y no sentimos y no podemos ver la presencia mismo de Jesús, que está muy cerquita a nosotros. Entonces, en primer lugar, cuando hablo de la cercanía de Jesús, vemos que Jesús siempre está junto a nosotros. Y hago énfasis en esa palabra, siempre. O sea, no podemos ir un rato, un día, un poco de tiempo. Siempre, Jesús está siempre junto a nosotros. Esto nos muestra la cercanía de Jesús. Bueno, en segundo lugar vamos a ver ahí leyendo el versículo 5, mientras ellos estaban pescando, viene Jesús, ellos no lo reconocen, y miren lo que dice en el versículo 5. Muchachos, me llama la atención esta palabra, ¿no? ¿Cómo los llama? Sus discípulos. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó. No, respondieron ellos. Qué interesante ahora, ¿no? Este segundo punto, según este versículo, yo lo he puesto aquí, Jesús siempre interviene en las áreas personales. Jesús está muy cerca a nosotros, pero Él siempre quiere intervenir en todo lo que nosotros hacemos, en todas nuestras áreas. Pero, ¿qué lugar damos a Jesús? Jesús está queriendo estar muy cerca a ellos, interrumpe un poco el trabajo y les pregunta, ¿tienes algo de comer? Ellos, como no lo reconocieron, ellos le dijeron, no tenemos nada que comer. Bueno, no se sabe si tenían comida o no, pero no se dieron cuenta quién les estaba pidiendo.
Quizá era una molestia, una impertinencia para ellos por su afán de todo su trabajo que estaban haciendo, que en primer lugar, como digo, no se dieron cuenta que era Jesús, y después cuando Él pide algo de ellos, ellos le dicen no, no tenemos. Quizá con molestia, con fastidia, puedo ver a estos discípulos trabajando y alguien preguntando si tiene comida. Qué impertinencia puede causar todo esto. Pero miren, era Jesús, era Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Jesús necesita de nosotros para alimentarse? Bueno, Él pues no necesita de nosotros. Aquí, más bien, Jesús estaba buscando una oportunidad para llamar la atención y para que le presten atención a Él, pues. Pero ellos no lo reconocieron. Esto me llevó a pensar un pasaje que está en Mateo bien interesante y quisiera que lo leamos juntos, o si no, pues ahí escuche, yo lo voy a leer. Está en Mateo capítulo 25, ¿sí? Justamente cuando Jesús hablaba un poco de las señales del fin de los tiempos. Y entre esto habló algo bien interesante el Señor Jesús, y ahí encontramos en Mateo 25, 34 al 40, que dice lo siguiente: entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y ahora sí, quisiera que lo ponga mucha atención a partir de este versículo. Jesús dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Qué interesante. Esto me llevó a pensar, como digo, cuando estos discípulos estaban ahí pescando y Jesús les dice, dame de comer, y ellos dicen, no tenemos nada. Y ni siquiera, repito aquí, se dieron cuenta que era Jesús el que estaba pidiéndoles comida. Y por eso Jesús aquí en este pasaje de Mateo menciona esto, que si nosotros atendemos, damos de comer al necesitado, vestimos al que necesita de ropa, si visitamos a los que están en la cárcel, pues es Jesús mismo que está pidiendo algo, pero Él no está necesitando de nosotros, más bien Él está interviniendo en nuestra vida para que le prestemos atención a Él, y de esta manera nosotros podemos reconocer detrás de esto que Jesús está muy cerca a nosotros, viendo al necesitado, viendo al hambriento, viendo al desnudo. Ahí está Jesús. Jesús quería mostrar esto a sus discípulos. Jesús está muy cerca de nosotros. Él quiere intervenir en nuestras áreas, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra área espiritual. Él quiere mostrar su misericordia y su amor, pero muchas veces, como digo, en nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, no damos lugar a Jesús. Damos lugar a cualquier otra cosa y no prestamos atención a Jesús cuando Él está siempre muy, muy cerca de nosotros. En tercer lugar, vamos a ver que Jesús siempre está dispuesto a guiarnos. Y mire cómo sigue el pasaje acá en el versículo 6. Él pidió comida, pues ellos vieron como una impertinencia, le dijeron que no tiene. Ahora en el versículo 6 es interesante lo que les dice Jesús. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Bueno, en el versículo 3 que lo leí antes, nos dice que pasaron toda la noche pescando y no habían pescado absolutamente nada. Ya estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla. Ellos estaban quizá ya retornando, estaban, como vamos a ver más abajo en el siguiente versículo, que nos dice que estaba a escasos 100 metros. Ellos estaban ya muy cerca a la orilla, estaban ya regresando. Y ahora, ¿qué pescador puede lanzar su red cuando ya está muy cerca de la orilla? Pero Jesús en este momento le dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo.
Bueno, por lo menos vemos aquí que ellos sí le van a hacer caso en este momento, pero aún siguen sin reconocer que era Jesús quien les estaba dando esta orden. Por eso aquí este tercer punto yo lo he puesto, ¿no? Jesús siempre está dispuesto a guiarnos. En este caso, pues, Jesús les está guiando a ellos a que hagan un trabajo fructífero, que quizá ellos con sus fuerzas no lo pudieron hacer toda una noche, y les dice, ahora lancen por acá. Él nos está guiando porque está siempre dispuesto a orientar nuestra vida. Como estamos viendo en este versículo, por eso Jesús siempre está dispuesto a guiar nuestra vida, a guiar nuestro ser, nuestra familia, todas las áreas que involucran nuestra vida. Jesús está siempre cerca y dispuesto a hacer esa guía, esa luz que nosotros necesitamos. Bueno, como vemos acá, no le dieron de comer, vio que toda la noche no pescaron nada. Ahora Jesús les quiere ayudar guiándoles en el trabajo en esta ocasión. Jesús, que está cerca de nosotros, ve nuestra imperfección, ve nuestra debilidad, ve nuestro esfuerzo que a veces es en vano, y Él quiere ayudarnos y Él quiere guiarnos, porque Él es la luz que nosotros necesitamos para que nuestra vida sea guiada en pasos rectos, justos, en la verdad, como es el plan de Dios, como Dios quiere. Pero repito, viendo esta escena en estos discípulos, pues cansados, agobiados con sus propios esfuerzos, no logran nada, y Jesús en pocos instantes dice, lancen la red ahí a un costado, y pues la pesca fue efectiva. Muchas veces nosotros en este sentido somos muy ingratos con Dios. Dios está cerca de nosotros, Él quiere hacer todo a favor de nosotros, quiere ser la guía en nuestras vidas para no tropezar, para no equivocarnos, para no tomar decisiones negativas, decisiones que pueden destruir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. Él está muy cerca para guiarnos, pero ¿cuánto de nosotros pues aceptamos la guía de Él que está en su palabra? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que es la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Porque Jesús dejó su palabra para que nosotros seamos guiados y orientados por medio de su palabra. Esto lo necesitamos. Por lo menos, como digo, estos discípulos ahora, sin darse cuenta que a Jesús le obedecieron, hicieron caso y lanzaron la red, porque podíamos pensar aquí por un momento, eran profesionales en la pesca. Ellos nunca pues lanzaban las redes a la orilla cuando estaban saliendo, porque no están los peces ahí, están en alta mar. Pero ellos, por lo menos en esta ocasión, hicieron caso a Jesús y lanzan las redes, y el trabajo fue grande, una gran pesca. Entonces Jesús siempre está muy cerca a nosotros para guiarnos, para orientarnos, para que nuestra vida sea fructífera, para que nuestro trabajo, nuestra familia, todas las áreas de nuestra vida sean fructíferas, que llevemos mucho fruto para así honrar y glorificar a nuestro Padre. En cuarto lugar, vamos a ver acá en el versículo 7 al 11. Bueno, ahí ya tuvieron una pesca muy grande, todavía no se dan cuenta que es el Señor Jesús que está muy cerca a ellos, impresionados ya por toda esa gran pesca. Ya amaneciendo estaba el día. Entonces el Señor sigue acá mencionando, vemos en el versículo 7 al 11, dice, el Señor dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos dice que lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla, como lo mencioné antes. Estaban a escasos 100 metros de la orilla, y ellos seguían arrastrando la red con los pescados. Pedro se había lanzado al agua por temor al Señor. Al desembarcar, dice, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, interesante da el número, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Miren, cuando yo analizaba estos versículos y los meditaba, yo me quedé impresionado con todo esto,
Por eso yo lo puse este punto 4, Jesús siempre nos impresiona. No sé hasta qué punto usted puede sentir esa impresión de Jesús en esta escena. Cuando es rechazado, cuando no es reconocido, cuando Él está a favor de cada uno de nosotros y de pronto hace milagros sorprendentes en nuestras vidas. Y aquí vemos a los discípulos que están sorprendidos. Pedro quizá tenía miedo, vergüenza, no sé, pero se lanzó al agua, dice la palabra. Los otros quizá con miedo, con temor, no sé cómo estaban estos discípulos, seguían arrastrando esta red y salieron así a la orilla. Jesús que estaba en la orilla, Jesús no estaba en la barca con ellos, Él, como dice la palabra, estaba en la orilla. Entonces cuando llegan, cuando se acercan donde Jesús les dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Les dijo Jesús, mire, Jesús quería prepararles también algo tan grandioso como vamos a ver en el siguiente punto. Sí, pero Jesús siempre pues nos va a impresionar. Jesús que siempre está cerca de nosotros al ver nuestra condición imperfecta, Él en su infinito amor por nosotros se manifiesta con milagros sorprendentes que en estos momentos podemos quedar impresionados y maravillados. Mi pregunta es, en estos momentos que estamos quizá agobiados, cansados, confundidos, con incertidumbres, así como estos discípulos que pasaron toda una noche sin pescar, ya me imagino, como pescadores profesionales que estuvieron ahí toda la noche y no pudieron obtener nada. Ya me imagino el cansancio, ya me imagino el desánimo que ellos tenían en ese momento. Pero cuando Jesús se presenta y ellos ahora en este momento lo reconocen y sobre todo cuando vieron el milagro que Jesús hizo por medio de esta pesca, pues estos discípulos se quedaron impresionados. Ahora lo que yo quiero mencionar en este punto es que en la situación en la que nos encontramos, ¿no será que Jesús está mostrando grandes cosas para que nosotros nos maravillemos, nos impresionemos? ¿Ya se ha impresionado usted en estos tiempos que está en su casa? ¿Qué es lo que le ha mostrado el Señor? ¿Qué ha hecho por usted el Señor? Seguramente muchas cosas. Grandes milagros ya han acontecido en su vida, en su casa, en su familia, quizá en nuestro país. Quizá usted va a decir, pero mire lo que está pasando, todavía no hay una solución, no hay una cura. Pero sea más observador en todo lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Quizá ya podemos ver grandes cosas, grandes maravillas, porque Jesús es personal, Él se acerca a nosotros, Él está muy cerca a nosotros y Él nos quiere mostrar individualmente a cada uno grandes cosas, grandes milagros en nuestras vidas. Espero que usted se impresione por Jesús en estos tiempos y no pase desapercibido todas las cosas que están pasando, aún en su cansancio, como digo, aún en su frustración, aún quizá ahora que quizá está confundido por las cosas que están pasando. Aún en medio de esto, Jesús se va a manifestar, porque Jesús, el Dios grande y todopoderoso, está muy cerca de usted. Al adentrarnos a la Biblia, siempre Dios nos va a impresionar al mostrarnos todo su poder, al mostrarnos toda su grandeza, al mostrarnos todo su amor, toda su gracia, porque su palabra que la dejó, está muy cerca a nosotros. Miren, esta es una bendición tan grande. Para nosotros, al menos los ecuatorianos, tenemos acceso a la palabra sin ningún problema. Nadie nos impide. Usted puede conseguir una Biblia, la palabra del Señor donde sea. Está muy cerca. Y ahí es donde nosotros podemos adentrarnos y encontrar las maravillas y el poder de Dios. Y aquí encontramos también pues, lo que estamos viendo, cómo Jesús impresionó a estos discípulos cuando Él mostró que estaba muy cerca a Él. Y no solo la cercanía, sino que el poder que desarrolló por medio de esta pesca tan milagrosa que estamos viendo. Entonces Jesús siempre nos va a impresionar porque Él está muy cerca a nosotros. Y en quinto lugar, Jesús pues siempre está para proveer. ¿En qué sentido? Miren, termina así el texto, si seguimos leyendo el versículo 12 al 14. Ya Jesús les está diciendo que traigan algunos pescados. Bueno, Él está en la orilla, pero qué impresionante. Empieza así el versículo 12 y les dice, vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Bueno, aunque ya lo habían reconocido, porque dice aquí, sabían que era el Señor. Jesús se acercó
tomó el pan y les dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue, dice la palabra aquí, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Bueno, en esta tercera ocasión que Jesús se presentó después de haber resucitado, estamos viendo estos puntos tan impactantes que tiene que ser para nuestras vidas al ver que Jesús está muy cerca a nosotros. Y en este último punto, lo opuesto, Jesús siempre está para proveer. Miren, ¿qué es lo que está pasando aquí? Después de toda una noche de trabajo, imagínense en alta mar, que estuvieron ahí elaborando ahí esa pesca. Al final de haber pasado toda la noche, pues no pescaron nada, como estamos viendo aquí en este relato. Y quizá estaban cansados, de hecho, pues quizá frustrados. De pronto, pues, un buen desayuno es lo mejor. No es así. Cuando usted ha trabajado mucho, cuando está muy cansado, de pronto, pues, una buena comida cae bien. Y aquí Jesús conocía la situación que estaban viviendo estos discípulos. Conocía el cansancio, conocía el hambre. Él ya les había pedido comida. Ellos dijeron, no tenemos. Tal vez así fue. Pero ahora Jesús dice, yo les voy a dar la comida. Vengan, dice, y vengan al desayuno. Qué comida más extraordinaria. Qué comida más grandiosa. ¿Por qué? Porque Jesús proveyó y Jesús mismo lo preparó. ¿Puede imaginar esto? Jesús preparando un buen banquete, un buen desayuno. Qué impresionante. Entonces Jesús siempre está para proveer. Jesús, que está muy cerca de nosotros, conoce nuestras necesidades y Él las va a proveer. Jesús conoce la necesidad actual en la que estamos y Él siempre va a estar muy cerca. ¿Para qué? Para proveer. Así que no se sienta solo en estos tiempos. Entienda de que Jesús está cerca de su vida, está muy cerca de su casa. Aquí tengo otro pasaje que quisiera leer también, de Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando nos va a recordar el mismo Señor Jesús, cuando estoy hablando de que Jesús siempre está para proveer, y Él ya lo había mencionado. Ahí tenemos este relato en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante. Él va a decir de esta manera: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Jesús nos dio una gran lección en este sentido, en cuanto a lo que es la provisión divina, celestial. Pues la Biblia nos tiene muchos textos, muchos pasajes que nos muestran esta gran verdad, esta gran realidad de que Dios es el proveedor, de que Dios es el que atiende a cada una de nuestras necesidades, como estamos viendo aquí en este pasaje. Como estamos viendo aquí, Jesús les está esperando a sus discípulos con un buen desayuno. Ellos ni se imaginaron que estaban frustrados por no haber pescado, pero ahora tienen muchos peces, que las redes estaban ahí a reventar, peces grandes, una buena pesca, y de pronto ahora un buen desayuno, una buena provisión de Dios. Qué impresionante, qué increíble todo esto, lo que Jesús puede hacer, porque Él está muy cerca de nosotros. Y
Él está muy cerca, pero también entendamos que Él es Dios, el Todopoderoso, el Dios dueño de todas las cosas. Entonces, ¿por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que angustiarnos en cualquier situación? Y no se diga en estos momentos, sabiendo que Jesús está con nosotros. Jesús está muy cerca a nosotros. Ahora, finalmente podemos concluir con esto. Jesús está siempre muy cerca a nosotros, pero su propósito es que esa cercanía sea ocupando nuestro corazón, que sea Él el que gobierna nuestro ser como Señor y Salvador. Si Jesús está cerca a nosotros, Él, si bien es cierto, Él va a proveer, Él nos va a guiar, pero si está cerca a nosotros es porque Él quiere ocupar completamente nuestro corazón. Él quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador porque lo necesitamos. Nosotros somos pecadores y como leí antes en Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, pero Jesús nos acerca por medio de su gran sacrificio que hizo en la cruz, por su muerte, su resurrección. Y Él ahora ha resucitado y está muy cerca a nosotros y Él quiere ocupar completamente nuestras vidas, completamente nuestro corazón como Señor y Salvador. No seamos indiferentes a su cercanía. Él está cerca para guiarnos, para proveer todo lo que necesitamos. Él es el único Señor y Salvador que todos, como vengo diciendo, todos necesitamos. Sin Jesús nuestra vida es vacía, sin Jesús estamos perdidos, sin Jesús en nuestros corazones gobernando y siendo el Señor y Salvador, pues estamos perdidos eternamente. Necesitamos esa cercanía de Jesús, pero en nuestros corazones, no solo al lado de nosotros, que Él ocupe todo nuestro ser, todo nuestro corazón y que Él sea el Rey de nuestras vidas, como digo, el Salvador y Señor, para que nosotros podamos ser guiados por el poder de su Espíritu Santo y ser llenos de esa esperanza para tener la vida eterna que Él nos ofrece, que es lo más grandioso, lo inigualable, esa gran herencia que Él tiene reservado, dice, para cada uno de nosotros que hemos creído, que lo tenemos a Él en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero Él está muy cerca a cada uno de nosotros. Hoy más que nunca podemos ver y sentir. No pase desapercibido, no sea indiferente a la cercanía de Jesús. Él está muy cerca a usted, Él está muy cerca a su familia, Él está muy cerca a su hogar, pero Él quiere que usted abra su corazón para que Él reine hoy y por siempre y por todos los siglos. Y usted pueda ver un día, contemplar un día el rostro del gran Redentor, de Jesús mismo, y estar con Él para siempre. Bueno, hermanos, espero que pues estos 5 puntos que les acabo de mencionar en cuanto a la cercanía de Jesús, lo pueda usted observar. No solo ahora, sino todo el tiempo. Que el Señor le guarde, que el Señor le guíe, que el Señor le sostenga en todo lo que usted y su familia lo están viviendo y están pasando. Que el Señor pues se apiade también de nuestra ciudad, de nuestra nación, de nuestros gobernantes. Así que quiero finalizar pues con una oración. Bendito Padre y Dios, yo quiero agradecerte por tu bendita palabra. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios único y verdadero, el Dios que descendió para darnos vida eterna por medio del sacrificio que lo hiciste en la cruz, pero tú mostraste también tu gran poder cuando resucitaste al tercer día y sabemos que hoy vives y vives para siempre. Y hoy más que nunca, Señor, nos podemos entender y ver esa cercanía hacia nosotros, porque ese es tu propósito. Tú, Señor, dejaste toda tu majestad, todo tu trono, y llegaste a este mundo y estuviste muy cerca a nosotros como lo estás también ahora. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te pido por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros hogares, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por el mundo, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos viendo. Pero en medio de todo esto, Señor, yo te pido que también tú te manifiestes grandemente a cada familia y en cada hogar. Hoy que todavía pues estamos en nuestras casas, Señor, también pido que lo que viene de aquí en adelante, las decisiones que están tomando nuestras autoridades, pues que sean sabias y que tú las dirijas, que tú las guíes, bendito Padre.
Solo queremos esperar y descansar en tu grandeza, en tu gran poder. Te alabamos por esto, bendito Padre, y dejo en tus manos este día y estos días que vamos a continuar en medio de toda esta incertidumbre, pero seguros de que tú nos sostienes, seguros de que tú nos vas a proveer, seguro de que tú nos vas a guiar por los caminos, por los senderos que son verdaderos y eternos. Gracias, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, un gusto de haber estado estos minutos con ustedes por medio de esta transmisión y también una vez más, pues un saludo grande y un abrazo para cada uno de ustedes. Sigan también pues en conexión con las células, como nos hemos organizado en estos días. Sí, los líderes están pues organizando reuniones por medio de estas redes, así que estén muy atentos. Yo también pues voy a mandar cualquier tipo de información a los grupos de nuestra iglesia, pero también por este medio y además pues como algunos quizás lo están siguiendo, yo cada día estoy escribiendo estos devocionales, los envío. Yo quisiera que también pues se tomen el tiempo para leerlos, meditarlos. Yo pues cada vez que escribo esto, oro mucho por cada uno de ustedes. Esto quizá es una guía que el Señor pone ahí, una palabra que viene de Él, si podemos decirlo de esta manera, para ustedes. Así que sigan recibiendo y tomándose el tiempo para meditar, para leer. Oren juntos en sus casas, con su familia, lean la palabra, aliméntense de todo lo que es la Escritura. Hoy es el momento donde tenemos que estar muy cerca a nuestro Dios, como también Él, de hecho, está más que cerca de nosotros. Gracias, queridos hermanos, que el Señor les bendiga.